Hola de nuevo. Hasta este momento hemos visto cómo se comportan de forma diferente los sistemas según su función de transferencia y según la frecuencia de las señales de entrada. En este punto estamos preparados para conocer una de las claves de los sistemas de comunicaciones, son los filtros. Para explicar qué es un filtro, vamos a observar primero un circuito cualquiera con una función de transferencia HDS que tiene una entrada XDS y una salida IDS. Bien, de esto conocemos una función llamada la respuesta en frecuencia, que no es más que la función de transferencia cuando S es igual a J omega, que escribimos como H de J omega, y que esta respuesta en frecuencia tiene una parte que conocemos como amplificación, que es el módulo de la respuesta de frecuencia, y una parte que conocemos como desfase, que es el argumento de H de J omega, o lo que es lo mismo la fase de H de J omega, que son lo que conocemos como amplificación y desfase. La función de transferencia es una función de variable compleja, ya que S la podemos representar como una sigma más J omega. De ahí que la respuesta en frecuencia se calcule cuando sigma es 0. Esto hace que si evaluamos HDS en todo S, en el plano real y en el plano imaginario, obtengamos una función como esta. Una función que, dependiendo del plano imaginario, el de la frecuencia, y el plano real, el de sigma, va a tener unas características, va a tener unas singularidades, unos puntos que hacen que la función sea mínima, como estos casos de aquí, y unos puntos en los que la función va a ser máxima, como tenemos aquí, que estos se van a infinito, lo que pasa es que lo hemos cortado aquí. Son estos puntos de aquí, que hacen la función máxima, y los que hacen la función mínima. Estos puntos de máximo es lo que conocemos como polos, y estos puntos en los que la función es mínima es lo que conocemos como ceros. Pues bien, esta función tiene diversas propiedades. En primer lugar, es simétrica con respecto a omega 0, como podéis ver, la parte positiva y la parte negativa son simétricas siempre. Cuanto más cerca estén los polos de la función de transferencia del plano J omega, como vemos en este caso, cuanto más cerca estén estos polos de la curva J omega, más van a subir los máximos, lo cual es lógico. O sea, si esto es un máximo que va a infinito y se va acercando en este sentido, más van a subir los máximos. Un 0 en J omega, un 0 como estos casos que tenemos aquí, va a provocar una amplificación 0. Y si los polos están justo en J omega sub 0, esta amplificación sería teóricamente infinita, y es lo que conocemos como un oscilador. Esto nos lleva al concepto de filtro, que en comunicación es un elemento que deja pasar determinadas señales que tienen una frecuencia y rechaza, cual quiere decir que atenúa otro conjunto de frecuencias. Esto es un filtro y se puede caracterizar completamente a partir de un diagrama de polos y ceros. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si descomponemos la función de transferencia como una amplificación por una función del numerador y una función del denominador, una función que está escrita en función de los ceros y en función de los polos, podemos caracterizar esta función de transferencia. ¿Cómo lo hacemos? Gracias a este diagrama de polos y ceros podemos caracterizar el módulo de la función de transferencia, o sea, lo que es la amplificación, sustituyendo S por J omega, que será el módulo de la constante de amplificación por el producto desde i igual a 1 hasta n del valor absoluto de J omega menos los ceros partido por el producto desde i igual a 1 hasta m del valor absoluto de J omega menos los polos. Y con un desfase, que será el desfase que tiene k, el argumento de k, más la sumatoria desde i igual a 1 hasta m de los desfases de J omega menos zi, menos la suma de los desfases de los polos de la función de transferencia. ¿Cómo obtenemos una función en la forma que nos viene bien para interpretar el diagrama de polos y ceros? Pues bien, descomponiendo la función del numerador y la del denominador. Sabemos que el numerador es s cuadrado más 1, con lo cual sabemos que tendrá raíces en z igual a más y menos j. Y el denominador se puede escribir como s más un polo, s más otro polo. ¿Cómo sacamos estos dos polos de aquí? Bueno, esto no es más que un polinomio, de forma que lo que hacemos es igualar a 0 y despejando s nos da los dos polos, uno que es menos 0,7 más j 1,87 y otro que es menos 0,7 menos j 1,87. Este polo será P1, P2 y los ceros son más y menos j, o sea,
más y menos 1. Este será Z1 y este Z2. Este tipo de diagrama se conoce con el nombre de diagrama de polos y ceros. El diagrama de polos y ceros habitualmente se representa de esta forma, representando los polos por una X y los ceros como un círculo. Entonces tenemos unos desfases, unos determinados ángulos alfa y beta, y que podemos interpretar de forma geométrica. Quiere decir que estas variables de aquí no son más que la distancia del polo o del cero a j omega, la frecuencia de interés. Esta función de transferencia, la amplificación, se puede interpretar como el cociente entre el producto de las distancias de los ceros partido por el producto de las distancias de los polos. Y a la vez los desfases se pueden interpretar como los ángulos que hay entre el plano horizontal y la frecuencia de interés. ¿Cómo se comporta esto de forma asintótica? Cuando omega tiende a infinito, será infinito si m es mayor que n, donde m es el número de ceros y n es el número de polos. Este comportamiento asintótico, cuando m es igual que n, será el módulo de k y será 0 siempre y cuando m sea menor que n. Esto nos da una idea de qué pasa con la curva de amplificación cuando la frecuencia tiende a infinito. Tiende a infinito cuando el número de ceros es mayor que el número de polos, que es una situación que habitualmente no queremos que se nos vaya a infinito. Tiende a la ganancia, al módulo de la ganancia, cuando el número de ceros es igual al número de polos, o tiende a 0 cuando el número de polos es mayor que el número de ceros. Y en el caso del desfase, que va a ser siempre el argumento de k, de la constante, más un número determinado por el número de ceros y el número de polos por 90 grados. Cuando el número de polos sea mayor que el número de ceros, será un número negativo de múltiplos de 90 grados, mientras que cuando el número de ceros es mayor que el número de polos, será un múltiplo positivo de 90 grados. Con estos comportamientos asintóticos, tanto en amplificación como en desfase, vemos que existen múltiples aplicaciones para los filtros, por ejemplo en receptores de comunicaciones, en los que podemos situar un filtro selectivo que seleccione solo las frecuencias que nos interesan para el receptor de comunicaciones, por ejemplo en un receptor de radio, de FM, por ejemplo en las antenas de televisión, en las antenas de móviles, etc. También tenemos una aplicación que son los ecualizadores. Tenemos una señal que tiene algunas frecuencias que no nos interesan, como era el caso de la señal de corriente continua, y queremos eliminarlas, podemos utilizar un filtrado que elimine completamente esa banda y quedarnos con una señal menos ruidosa. Por último, cualquier sistema de transmisión se puede modelar como una función de transferencia que introduce unos cambios en la amplificación y en la fase, que pueden ser desastrosos para lo que queramos hacer con esa señal. Entonces, si esta señal luego la pasamos por un sistema inverso, algo que compense tanto las pérdidas de amplificación como los desfases, podemos obtener una señal que se parezca lo máximo posible a la señal inicial y pudiendo trabajar de forma más cómoda con los datos que hemos transmitido. Bien, ya hemos definido un filtro que no deja de ser nada más que un sistema que tiene una respuesta en frecuencia determinada. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que los filtros son como los porteros de discoteca de las señales. Son un elemento que según la señal que le venga, según la frecuencia que tenga esa señal, va a decir tú sí entras, tú no, tú pasas, tú no. Y en función de esta respuesta en frecuencia, de esta selectividad en frecuencia, podremos clasificar los filtros en diferentes tipos, concretamente 4 tipos que vamos a ver a continuación. El filtro de paso bajo son un filtrado que deja pasar las frecuencias bajas, pero rechaza las frecuencias altas. Una forma ideal de la amplificación del filtro de paso baja sería algo así. Deja pasar las frecuencias bajas y las frecuencias altas las va a rechazar. Por aquí no va a pasar nada. Estos filtros habitualmente se representan de forma simétrica con respecto al eje de omega 0. A esta parte se le conoce como banda de paso y a la parte de la frecuencia que no deja pasar o que atenúa se le conoce como banda de rechazo. Luego tenemos el filtro ideal paso alto. Habitualmente se pone HPF porque es High Pass Filter del inglés. En este caso el filtro deja pasar las frecuencias altas y rechaza las frecuencias bajas. En este caso el comportamiento sería inverso al del caso anterior.
Tendríamos una banda de rechazo en las frecuencias bajas y una banda de paso en las frecuencias altas. De nuevo, como hemos dicho, se refleja en omega igual a 0. Ahora tenemos el filtro de paso banda. Filtro de paso banda, o band pass filter en inglés, son el tipo de filtro que deja pasar solo una banda. ¿Y qué es una banda? Pues son las frecuencias que están entre V1 y V2. Rechaza el resto. ¿En qué se traduce? Pues tendremos una banda concreta entre omega 1 y omega 2 que deja pasar y tendremos banda de rechazo en el resto de frecuencias. Por último, tenemos un filtro elimina banda o band stop filter. Este tipo de filtro es la inversa del filtro paso banda, en el cual rechaza una banda de frecuencia y deja pasar el resto. En este caso, la función de transferencia ideal tendría la forma banda de paso, otra banda de paso y tendríamos una banda de rechazo, que sería la que está delimitada por omega 1 y omega 2. Deja pasar todas las frecuencias hasta omega 1 y rechaza las frecuencias que hay entre omega 1 y omega 2. ¿Qué tal? Espero que ya dominéis a la perfección el concepto de filtro y cuáles son los tipos fundamentales de filtros que se pueden construir en función de sus bandas de paso y sus bandas de rechazo. En el próximo vídeo vamos a ver qué filtros se pueden construir utilizando solo sistemas de primer orden. ¡Hasta luego!